Hola jóvenes, buenas tardes. Les he preparado estas preguntas de repaso sobre el seguro de responsabilidad civil. Acuérdense que está prohibido copiar y pegar. Cuando se pide que expliquen con sus propias palabras, pues es con sus propias palabras. No vayan a copiar y pegar. Si no, si lo hicieran, está mal hecho. La segunda cosa, les suplico que envíen el cuestionario y sus respuestas en documento de Google Drive. La vez pasada, algunas personas mandaron un documento de Word de Google Drive, así que por favor que todo sea el documento tradicional que siempre hemos utilizado en las tareas. Así que como el examen anterior, hay que anotar nombre y apellidos del estudiante, checar el grupo al que pertenece y después he puesto aquí eh, algo adicional, si pertenece al grupo de daños 1 o pertenece al grupo de daños 2, que por favor lo señale. Así que vamos a empezar las preguntas. La primera es, diga el nombre de los temas ya estudiados y que vienen en cada una de las unidades temáticas del programa de estudios. O sea, creo que ustedes tienen el material, es cuestión de buscar o es cuestión de hacer memoria y verán que la respuesta no va a ser difícil. El número 2, ¿cuál de esos temas de los que ya hemos estudiado le ha llamado más la atención, tanto que le gustaría profundizar en ello en fechas futuras? 3. Ahora voy a hacer algunas preguntas de investigación, de comunicación entre ustedes y su servidor para ver cómo mejoramos nuestras clases en línea. Entonces, la número 3, sobre las clases en línea, conteste con veracidad y diga si ha visto completos los videos del seguro de autos y del seguro de RC, o solamente los ha visto parcialmente o definitivamente no los ha visto. Hago esta pregunta porque me dio la impresión que algunos contestaron sobre la marcha, como dándome la impresión de que no habían visto los videos y por lo tanto la respuesta que dieron pues reflejaba que no tenían la explicación previa que yo presento en los videos. La 4. Si los videos del seguro de autos y del seguro de responsabilidad civil no los ha visto completos, diga las razones que le han impedido ver completos dichos videos. Entonces, esta se responde solamente si no ha visto completos los videos. La pregunta número 5. ¿Realmente es cierto que no tiene ninguna duda sobre los seguros de autos y el seguro de responsabilidad civil? Esta pregunta va porque no he visto preguntas o dudas o comentarios de nadie. Entonces digo, ¿será cierto de que no tiene ninguna duda? Si no la tienen, qué bueno, me parece perfecto. 6. Este es muy importante para que yo conozca, capte precisamente su situación.
cuenta con todas las facilidades de espacio y de recursos digitales y de señal de la Wi-Fi para hacer la tarea, para estudiar, para responder el cuestionario? Esa es la primera pregunta. Y ahí mismo, de haber algún problema, puede comentarlo. Entonces, estas preguntas me van a ayudar a mí mucho porque me voy a ubicar sobre la situación que priva en cada uno de ustedes. De las 7 en adelante ya vamos a entrar en la materia de estudio. Entonces, la número 7 es: diga las dos legislaciones que dan el cuadro normativo a los seguros de responsabilidad civil en nuestro país. O sea, eso está muy claro, muy bien explicado en sus documentos. El 8. Explique con sus propias palabras el artículo 150 bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que habla de los seguros obligatorios de responsabilidad civil. ¿Se acuerdan que en autos ya vimos lo que es un seguro obligatorio de responsabilidad civil? Entonces comentamos este artículo. ¿Por qué razón? Porque tiene ciertas características que el estudiante debe de conocer. Pregunta número 9. ¿Qué se entiende por la responsabilidad civil por el hecho ajeno? Acuérdense que dentro del programa nos pide conocer lo que es responsabilidad subjetiva, responsabilidad objetiva y otros tipos de responsabilidad civil. Entonces, una de ellas es por el hecho ajeno. Entonces, usted tiene que contestar qué se entiende por la RC por el hecho ajeno. La 10. ¿Cuándo se da la RC derivada de la obligación de vigilancia? O sea, hay que leer sus apuntes y verán que es muy facilita. 11. Explique con sus propias palabras el artículo 145 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. O sea, tendrán que buscar el artículo, leerlo, analizarlo y resumirlo con sus propias palabras. Pregunta número 12. Describe el daño moral tomando como base lo que establece el Código Civil de la Federación. O sea, cuando nosotros explicamos el Código Civil de la Federación, hay artículos específicos que tratan sobre lo que es el daño moral. Entonces, usted con sus propias palabras lo tiene que contestar. Pregunta número 13. Diga cómo han resuelto los patrones la obligación de proteger a sus empleados contra los riesgos de trabajo que marca la Ley Federal del Trabajo. Aquí faltaron las rayitas, ¿no? Es una respuesta que ustedes tienen que dar. Es muy importante porque tiene que ver con el capítulo 6 del Código Civil Federal. Pregunta número 14. La siguiente expresión, TRC más TRM más APT menos derechos de subrogación más la responsabilidad civil del trabajo, ¿para qué sirve dentro de la teoría del seguro de responsabilidad civil? O sea, esta es una pregunta importante porque le da al estudiante una idea de cómo a veces los aseguradores tienen que tener cuidado para que no les metan gol, porque siempre hay agentes, clientes, personas en general que siempre andan buscando el menor precio.
Entonces, si no estamos adecuadamente preparados, pues nos van a meter goles y vamos a tener pérdidas en nuestros portafolios de responsabilidad civil. Y precisamente ahí esa expresión señala, indica cuál es la finalidad de esta fórmula. Pregunta número 15. ¿Qué claves contiene el catálogo 4 del sistema estadístico del sector asegurador? Aquí está mal, es del sector asegurador, que es el CESA. ¿Y a qué corresponde? Acuérdense que hemos venido dando entrada en todos los diferentes seguros que hemos estudiado con anterioridad de ver, conocer, comentar los catálogos, porque los catálogos nos ilustran, nos iluminan, nos dan términos de comparación. Así que por favor busquen el catálogo 4 del sistema estadístico del sector asegurador y ahí está la respuesta. El 16. Explique con sus propias palabras el artículo 151 de la ley sobre el contrato de seguro. O sea, nuevamente regresar a la ley, buscar el artículo, analizarlo y leerlo y después resumirlo. El 17, mencione 5 diferentes tipos de seguro de responsabilidad civil. O sea, a estas alturas del partido, ustedes ya se dan cuenta de que hay muchos tipos de seguros. Entonces se le pide que usted mencione 5, pues es todo. La pregunta número 18. La responsabilidad civil por la explotación de industrias peligrosas o la realización de actividades peligrosas, ¿qué tipo de responsabilidad es desde el punto de vista jurídico? O sea, aquí volvemos a comentar que el programa nos pide que conozcamos diferentes tipos de responsabilidad civil desde el punto de vista jurídico. Entonces, por eso viene a colación esta pregunta. La 19. Explique con sus propias palabras lo que se entiende por responsabilidad civil subjetiva. Esa ya debe de ser fácil. La 20. Describa las personas morales según lo marca el artículo 1918 del Código Civil de la Federal. Pues también este es muy fácil, es cuestión de estar ubicados, conocer bien sus documentos y va a ser fácil dar respuesta. La 21. Comente con sus propias palabras las explicaciones que el suscrito dio del ejemplo académico del Grupo Nacional Provincial, GNP, sobre el proceso de emisión de una póliza de seguros de RC. Si ustedes se recuerdan, en los documentos que están subidos en el foro está esta póliza, ¿no?, de RC del Grupo Nacional Provincial y que a veces utiliza para explicar a sus empleados cómo se puede emitir una póliza de seguros de responsabilidad civil. Y ahí dice por qué razones, o ustedes captan por qué razones. Entonces ustedes tienen que ir a ese documento, abrirlo, ver el video para que tengan la respuesta a esta pregunta número 21. La 22, con sus propias palabras, describa la cobertura de responsabilidad civil de errores y omisiones. Entonces, ustedes tienen que
describir. 23. Explique con sus propias palabras lo que se entiende por responsabilidad civil objetiva. 24. Con sus propias palabras, describa la cobertura de responsabilidad civil de directores y ejecutivos oficiales. En inglés es directors and officers. Como acá arriba es errors and omissions. Entonces estas siglas, ¿no? Estos acrónimos están en idioma inglés porque es usual que ese tipo de pólizas se empezaron a vender por necesidades de compañías extranjeras. 25. Mencione con sus propias palabras los 3 elementos que intervienen en un seguro de responsabilidad civil. Entonces vean que por eso se ha insistido mucho en los videos, en darles todas las explicaciones del caso y también en que se haga un resumen para que ustedes tengan la oportunidad de tener al menos cuáles son esos 13 elementos, ¿no?, que van a intervenir en el seguro de responsabilidad civil. La 26. ¿En qué consiste la responsabilidad civil que tienen los porteadores de las vías generales de comunicación con sus clientes? Entonces, ya es una pregunta que necesita que ustedes conozcan el término de porteadores de las vías generales de comunicación y en qué tipo de seguro interviene. La 27. El seguro de cascos de aviones cubre 2 seguros. ¿Cuáles son? O sea, está explicado, está comentado. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver con responsabilidad civil y con otro tipo de seguro. La 28. ¿Qué es el convenio de Varsovia y para qué sirve? O sea, aquí tenemos que comentar. Aquí no puse las rayitas, ¿no? No puse las rayitas, pero por favor ustedes ya sobreentienden que la tienen que contestar. La 29. Explique con sus propias palabras el artículo 1935 del Código Civil Federal. Y la última, explique con sus propias palabras la responsabilidad civil cruzada. O sea, son 30 preguntas, todas ellas, si ustedes vieron los videos y han leído sus documentos que están en el foro, pues contestarán con mucha facilidad y espero que ahora sí todos tengan buenas calificaciones. Nota importante, las respuestas a estos cuestionarios están incluidas en mis comentarios dados en los videos de RC y en los apuntes del foro de la materia. O sea, si lo quieren contestar este cuestionario sin estudiar, sin leer o sin ver los videos o sin leer los apuntes, difícilmente van a tener una buena calificación. Así que jóvenes, espero que en esta ocasión tengan una muy buena calificación. Así que les deseo que tengan una buena tarde. Hasta luego.